¿Estás cansado de perder horas y horas haciendo los estados financieros de tu proyecto de inversión? No te preocupes más. Soy Daniel de Isen Empresas y hemos preparado una plantilla completa para ti sobre la evaluación de los proyectos de inversión, en la que obtendrás los estados financieros automáticos y proyectados a 5 años, en el que se incluye también los indicadores de factibilidad, tanto el BAN como la TIR. ¿Quieres saber cómo funciona esa plantilla? Vamos a ello. Esta plantilla de Excel facilita la elaboración o el cálculo automático de los indicadores de factibilidad, como son el BAN, que corresponde al valor actual neto, y la TIR, la tasa interna de retorno. Para ello nosotros debemos considerar lo que son los correspondientes flujos netos de caja, que se encuentran en la parte de acá, y en los cuales tenemos los flujos proyectados de que tenemos desde, en este caso, del año 2025 hasta el año 2030. En los cuales están los flujos de efectivo operativo, la variación de capital neto y los gastos de capital. En relación a ello se determina lo que son el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja del inversionista. No olvidemos que en base a estos valores de aquí, del flujo de caja del inversionista, se procede a determinar lo que son los indicadores de factibilidad, que son el valor actual neto y la TIR. No olvidemos que el cálculo de la tasa de descuento se denomina también como costo de capital del WACC y se ubica igualmente en esta pestaña de aquí, en el cual se determina lo que se parte de lo que es el capital propio, préstamo, la tasa pasiva 365 días, la tasa activa del préstamo y la tasa impositiva, que en este caso sería del impuesto a la renta. Obtenemos en este caso la tasa de descuento del WACC y con ello se procede a realizar el cálculo de los indicadores de factibilidad, que en este caso tenemos que el proyecto es factible porque en este caso el valor actual neto es positivo y tenemos una tasa interna de retorno del 33.8%, la misma que es superior a la tasa de descuento, que es del 7.8%. Ahora, a más del flujo de caja, de la tasa de descuento y de los indicadores de factibilidad, es importante también explicar lo que corresponde al balance general, al estado de resultados y los flujos netos de efectivo. El balance general, que vemos aquí que está cobrado automáticamente, que corresponde dentro de lo que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Cada uno de ellos se determina gráficos estadísticos para realizar la comparación de cada uno de estos valores. En el estado de resultados, asimismo, se determina lo que son los ingresos, los gastos, gastos de venta y gastos administrativos, la utilidad neta. Igualmente se establecen los valores proyectados hasta el año 2030. Cada uno de estos gráficos estadísticos te muestra una comparación de los resultados que se han obtenido, en este caso del estado de resultados. Ahora, dentro de los flujos netos de efectivo, no olvidemos que se encuentran igualmente proyectados y entre los cuales están las actividades operacionales, las actividades de inversión, las actividades de financiamiento, para que de acuerdo a ello se determine también lo que es el incremento neto de efectivo, el efectivo del principio del periodo y también lo que es el efectivo final del periodo. Entonces, en base a estos flujos netos de efectivo, se determina lo que es el balance general en la cuenta de aquí, efectivo y equivalencia de efectivo. Ahora ustedes se preguntarán cómo se elaboran estos estados financieros, cómo se realizan igualmente los cálculos de factibilidad. Entonces nosotros debemos primeramente introducir los datos y para eso nosotros nos vamos a dirigir aquí el ingreso de los datos, ingreso de cada una de las cifras, lo que son los datos de ventas, datos de inventarios, las tasas requeridas de crecimiento del sector, la inflación, los sueldos y salarios, mercadería y crédito de efectivo. A crédito y efectivo sería la organización, los gastos de organización del negocio, los gastos de suministro y activos prepagados, también lo que son los gastos de publicidad y finalmente lo que son los activos fijos a adquirir. Todos estos datos ingresan aquí, en esta plantilla de aquí, para que de acuerdo a ellos también se determine lo que es el valor del préstamo, a cuántos años se está realizando y la correspondiente tasa de interés. Y en base a ello también establecer lo que es a qué tiempo se realiza el capital de trabajo. Si se realiza un mes, se realiza 2 meses, se realiza 3 meses, 4, 5 o 6 meses. E igualmente se determina lo que es si
En este caso, los inversionistas o los socios del futuro negocio realizan o deciden realizar una repartición de ganancias o dividendos de la empresa. En este caso, nosotros hemos establecido un 25% de que se reparten las ganancias de la empresa. Sin embargo, ¿qué pasaría si esta ganancia sube al 50%? Exactamente, en este caso el proyecto es factible pero con rentabilidad baja, es decir, que se ha reducido lo que es la TIR, que viene a ser un 18%. El proyecto es factible, claro que sí, porque la TIR es superior a la tasa de descuento, que en este caso es del 7.8%, pero la rentabilidad de alguna forma es baja. Sin embargo, si le decidimos incrementar lo que son la repartición de ganancias de los dividendos o de las ganancias para los socios o inversionistas al 75%, y vemos que efectivamente el proyecto ya no es factible, es decir, tenemos una tasa interna de retorno negativa. Y de esta manera se realiza el cálculo de lo que es el valor actual neto BAN y la tasa interna de retorno, la TIR. Igualmente, si tenemos una repartición de ganancias de dividendos del 25%, demostramos que el proyecto es factible con una rentabilidad aceptable, cuya TIR es del 33.8% y una tasa de descuento del 7.8%. ¿Por qué es factible? Porque la TIR es mayor a la tasa de descuento y además se tiene un BAN, valor actual neto, positivo. Entonces, la introducción de cada uno de todos estos valores se determinan para la elaboración de los estados financieros y de los cálculos de indicadores de factibilidad. Pero previamente a ello es muy importante reconocer que es necesario la elaboración de lo que es la inversión, los costos y gastos, los gastos de publicidad y las ventas. Por lo tanto, hemos elaborado pestañas diferentes para cada una de ellas. Igualmente, los valores se proyectan a 5 años, tanto para lo que son los costos y gastos de costos de venta, gastos administrativos y gastos de publicidad. Inclusive tenemos un detalle de los gastos de promoción y publicidad, o lo que se denomina también de la mezcla de la promoción, para cada uno de estos valores, y el valor de las ventas que se realizan con proyecciones anuales. En este caso sería hasta el año 2030, considerando que tenemos un año cero del año 2025. Entonces, si nosotros queremos revisar el contenido de esta plantilla, de esta plantilla de Excel sobre evaluación de proyectos de inversión, nos vamos a ubicar aquí en la pestaña Inicio. Y dentro de esta pestaña vemos el nombre de la plantilla, el código, el contenido o los nombres de lo que son a cada una de las hojas de Excel de que conforman la plantilla, las notas aclaratorias que me gustaría que las lean antes de utilizar la plantilla, el video en el cual lo vamos a adjuntar a YouTube y también la carpeta de instrucciones, que dentro de esta carpeta van a incluir 3 documentos, 2 plantillas, una de ellas es con el ejercicio que les estoy mostrando, y también tenemos una plantilla vacía para que ustedes puedan introducir los datos desde ahí, y un tercer documento que corresponde al archivo de PDF en el cual se detallan las instrucciones sobre el uso de la plantilla. Entonces, ya por otra parte, si nosotros hacemos clic aquí en ingresar datos, y nos vuelve nuevamente acá, a la pestaña de inicio, pestaña de ingreso de datos. Entonces, aquí si nosotros notamos, todas las pestañas o todas las celdas en este caso que tengan este color, ustedes pueden modificar los datos. Nótese que en algunas celdas se encuentra una explicación, el tipo de información que ustedes deben introducir. Para el ingreso de los datos, vamos a ingresar la información en esta plantilla de vacía que yo les voy a enviar al momento que ustedes realizan la compra. Y esta plantilla vacía es muy similar a la plantilla que les indiqué hace un momento. Entonces nosotros vamos a ingresar la información en todos estos costilleros de aquí. Con todos nosotros verificamos que cada una de las pestañas de acá, de la inversión, gasto de publicidad, costos, ventas, se encuentran vacíos. Inclusive los balances generales y los estados financieros como son el balance general y el estado de resultados se encuentran vacíos igual. Los flujos netos de efectivo y de caja vacíos, el WACC que corresponde a la tasa de descuento y los indicadores de factibilidad. Correcto. Entonces, nosotros para ingresar los datos a esta plantilla vacía nos vamos a ubicar aquí a ingreso de datos y aquí vamos a colocarle el nombre de la empresa. Solamente a manera de ejemplo le voy a poner Isen SA. El producto vamos a asumir que es una camisa talla M.
No olvidemos que la plantilla que estamos observando en este momento es para productos comerciales, es decir, para una empresa comercial en la cual comercializa un solo producto. Entonces, a más de eso, si nosotros, en este caso, nosotros queremos poner el año cero, no olvidemos que podemos colocarlo el año que nosotros queramos. Puede ser el año cero, el 2025, 2024, 2023. Eso ya dependería de acuerdo al criterio de cada uno. Pero debido a la realidad del proyecto, para que se ajuste a nuestras necesidades, el año cero podría ser 2025. Y es igualmente se va a modificar acá y igualmente se va a cambiar los años para todas las pestañas. Aquí, para el ingreso de datos de los datos de ventas, vamos viendo que dice ventas del primer año en unidades. No olvidemos que aquí las ventas del primer año corresponde al número de unidades que pueden ser en kilos, en libras, en cantidades. Todo depende del tipo de proyecto que nosotros estemos realizando. Pero en este caso lo vamos a determinar en cantidades o en este caso sería en número de camisas de talla M. Vamos a suponer que en el primer año sería de ventas 10.000 unidades. El precio de venta por unidad de cada camisa, por decirlo así, yo le podría poner de $30 y el costo del producto por unidad podría ser de $19. Entonces aquí vemos que nosotros ya nos va estableciendo lo que es el costo de la tasa de descuento, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Pero es muy importante que se agreguen todos los datos antes de fijarnos en este resultado de aquí. Entonces, luego de eso aquí tenemos los datos del inventario. Los datos del inventario corresponden al porcentaje del inventario final que nosotros deseamos tener en mercadería. Entonces nosotros podemos colocar este inventario final dentro del almacén, puede ser de un 5%, y dentro del inventario final de los suministros, que no olvidemos que de estos suministros pueden ser suministros de oficina o suministros de aseo, también le podríamos poner un 5%. Puede ser un 1, 2, 3%, pero eso ya viene a ser de acuerdo a cada proyecto, pero solamente para ejemplificar vendría a ser un 5%. Las tasas requeridas, la tasa de crecimiento del sector. Como estamos hablando de una empresa comercial, entonces nosotros tenemos que verificar, de acuerdo a fuentes confiables, a qué tasa de crecimiento está creciendo nuestro sector. En este caso, la empresa, la industria, en este caso las empresas comerciales, ya de lo que son de prendas de vestir. Vamos a asumir que la tasa de crecimiento es del 3%. La tasa de inflación, no olvidemos que aquí que vendría a ser la tasa promedio de inflación de los últimos 5 años. Inclusive está colocado dentro de lo que es el mensaje. Y yo colocaría una tasa de inflación promedio del 2.5%. En la tasa de mantenimiento que corresponde al mantenimiento de lo que son los activos fijos, que cuando ya lo determinemos acá, y esto lo podríamos determinar en un 1%. Igualmente vendría a ser de acuerdo al criterio o las exigencias de cada proyecto. El impuesto a la renta en mi país es del 25% y la tasa pasiva de interés al anual, que vendría a ser de 365 días, que en mi país este porcentaje tiende a variar. A veces es del 9%, a veces es del 10%, a veces baja al 8%, a veces sube nuevamente, pero en este caso, en la actualidad, ya me dijeron que se había reducido a un 7% que corresponde a la tasa de interés pasiva que corresponde a los depósitos a plazo fijo que se determinan una tasa anual a 365 días. Los sueldos y salarios, solamente para ejemplo, pongámosle o podemos escribirle el sueldo del operario, sumiendo, ¿ya? No les vamos a poner todo solamente para efectos de que el tiempo no se me haga un poquito más largo. Vamos a colocar lo que es un operario. Y este operario vamos a asumir que tiene un sueldo de $600. Se me fue un cero además. $600, ¿correcto? Y bueno, aquí nos tenemos lo que es el paso 1, paso 2, el paso 3 que lo vamos a hacer ahorita y el paso 4 que corresponde a los sueldos y salarios. Entonces de aquí, dentro de lo que es la mercadería a crédito y efectivo. Dentro de las compras, ¿qué porcentaje se realiza en crédito y qué porcentaje se realiza en efectivo? Dentro de las ventas, nosotros vamos a decir que nosotros hemos realizado o deseamos realizar, por decirlo así, se me ocurre, por decirlo así, un 20% en crédito y un 80% en efectivo. Solamente a manera de ejemplo. La tasa de interés, como es crédito, vamos a asumir que es del
15%, y lo que son los días o el plazo que se realiza para el pago de este 20% del crédito de las ventas realizadas, vamos a asumir lo que van a ser en 60 días. Ahora, igualmente procedemos con las compras. Es decir, qué porcentaje pagamos con crédito y qué porcentaje pagamos con efectivo. Y aquí le colocamos lo que es el porcentaje que cancelamos en crédito, o a crédito sería en este caso. Entonces nosotros vamos a asumir lo que igual vendría a ser un 20%, mercadería crédito, la tasa de interés que es, vamos a asumirle que igualmente vendría a ser del 15%, puede ser del 20, 30 o 10% o 5%, pero eso ya dependería de acuerdo a los proveedores de la tasa de interés que le está dejando para cada tipo de proyecto. Pero en este caso, a manera de ejemplo, lo vamos a dejar en 15%. El número de días que corresponde al pago del crédito, por decirlo así, vendría a ser de igualmente, le podemos colocar de 60 días. Y luego de ello también tenemos acá lo que son los gastos de organización. Los gastos de organización del negocio, que a manera de ejemplo le podemos ubicar en $2.500, que corresponde a todos los gastos que se devengan por conceptos de organización del negocio. Esto se realiza el pago una sola vez al inicio del proyecto. Luego ya en el paso 6 tenemos lo que son los suministros pagos y prepagados, y aquí tenemos un valor mensual. Entonces, ¿cuánto vamos a realizar el pago en suministros de oficina? Pongámosle $50. Suministros de aseo, podríamos ponerle unos $25. Servicios básicos, $50. Y un arriendo prepagado podría ser de $400. Entonces, partamos de lo que es la actividad 1, datos de ventas y compras. 2, datos de inventarios y tasas requeridas. 3, las mercaderías que se venden y compran a crédito y en efectivo. 4, lo que son los sueldos y salarios de los trabajadores. 5, lo que es los gastos de organización del negocio. 6, todos los que son los pagos y activos prepagados y todos los pagos de suministros que se realicen. Por el momento, ¿no? Entonces tenemos por el momento 6 pasos realizados. Luego de ello, ¿ya? Procedemos al paso número 7. Y el paso número 7 se encuentra acá, lo que son activos fijos a adquirir. Y cada uno de ellos, si nosotros desplegamos aquí en esta columna de tipo de activo, tenemos los muebles de enseres, equipos de oficina, equipos de computación, lo que son edificios, vehículos y terrenos. La descripción del tipo de activo que vamos a adquirir, el costo unitario y el número de muebles o equipos que estamos adquiriendo. Entonces nosotros, a manera de ejemplo, vamos a colocar muebles y enseres. Vamos a colocar que vamos a necesitar un escritorio, solamente a manera de ejemplo. Escritorio, costo unitario, este le vamos a colocar en $800, suponiendo, ¿no? La cantidad, ¿correcto? Y aquí igualmente para el escritorio también necesitamos lo que es una computadora, entonces sería equipos de computación y le vamos a colocar computadora de escritorio. Escritorio. Esto de aquí le voy a poner lo que son los $1.200, computadora de escritorio y la cantidad. Aquí dentro de lo que es el escritorio muebles de enseres $800, me parece que es demasiado caro. Entonces yo le pondría, digámoslo así, un $120, ¿no? Ahí, ya dependería de acuerdo al tipo de proyecto que estemos realizando y de acuerdo a las necesidades que se existan, que surjan por falta del tipo de proyecto que estemos realizando. Por el tiempo lo podemos agregar ahí, lo podemos dejar ahí. Pero si lo deseamos, igualmente podemos agregar más, si es que ustedes los desean. Esto corresponde a la actividad número 7. Ahora, en el paso número 8, igualmente realizamos el cálculo lo que es la mezcla de la promoción y gastos de publicidad. Entonces, en base a eso tenemos el tipo, tenemos que determinar si es promoción, fuerzas de ventas, relaciones públicas, marketing directo o publicidad. Entonces, solamente a manera de ejemplo, le vamos a colocar lo que es fuerzas de ventas, que son ventas puerta a puerta, solamente a manera de ejemplo. Y este gasto de puerta a puerta en el primer año, vamos a asumirlo, por decirlo así, sería de, suponiendo, ¿no?
de $2.500, suponiendo. Y aquí, dentro de esta columna, nosotros podemos decidir. Ahí sería. Nosotros podemos decidir si este gasto del primer año o este gasto que se está realizando se va a realizar solamente en el primer año o también se van a proyectar para el resto de años. Eso ya dependería de acuerdo al criterio de ustedes como inversionistas. Entonces nosotros, a manera de ejemplo, si vamos y decidimos lo que es gastos a partir del segundo año, vamos a decir que sí, entonces aquí no se despliega esta lista de pendiente. Entonces, correcto, entonces vamos a hacer gastos a partir del segundo año, ¿en qué porcentaje? Vamos a hacer gastos a partir de un crecimiento del 5%, del 10%, 25%, o van a ser los mismos valores para todo el año. Si tenemos una tasa de crecimiento del 0%, y vamos a determinarlo así, entonces vemos que los gastos van subiendo, pero van subiendo considerando la tasa de inflación que hemos colocado en la parte de arriba. Igualmente, si nosotros colocamos aquí y decimos no, gastos a partir del segundo año no deseamos, entonces lo vamos a colocar aquí, ¿no? Y aquí sería ninguno. Entonces, correcto, así estamos asumiendo que vamos a realizar gastos en el año 2026, pero no vamos a hacer gastos de publicidad para el segundo, tercero, cuarto y quinto años del año 2030. Ahora, pero si nosotros lo deseamos, lo podemos determinar lo que son gastos para el segundo año. Sería así. Y ahí sería. De acuerdo a esto tenemos lo que es, por ejemplo, tenemos una tasa de crecimiento, por decirlo así, del 10% para cada uno de los años. Y vemos que aquí ya nos sale la tabla de lo que son los gastos para los 5 años siguientes hasta el año 2030. Siempre cuando tenemos aquí un sí, siempre debemos determinarlo un porcentaje, ¿no es cierto? Porque si no nos puede salir un error como lo habíamos visto aquí. Y eso puede alterar muchísimo la plantilla. Igualmente acá, nosotros tenemos acá lo que es lo que son fuerzas de ventas, promociones, relaciones públicas, marketing directo, y todos estos resultados de acá se reflejan en cada una de estas listas, ¿no? Igualmente se debe determinar aquí. Ahora, esto es con lo que se refiere a la etapa número 8. Ahora aquí nosotros vamos a determinar lo que es. Bueno, hemos colocado todos estos valores a modo de ejemplo. ¿Y cuándo tenemos los datos del préstamo? Tenemos 0 valores de préstamo, ¿no es cierto? En este caso tenemos un total de inversión de $20,000. Nosotros necesitamos una inversión de $20,779. Correcto, pero si nosotros queremos financiarlo, entonces debemos considerar que no podemos sobrepasarnos, en este caso, del valor total de la inversión, que en este caso sería de los $20,779. ¿Qué pasaría, se me ocurre, si yo coloco un valor de $30,000? Me va a salir con alerta, ¿no es cierto? El valor del préstamo no debe ser superior al valor total de inversión. ¿Por qué? Porque estamos colocando $30,000 cuando nuestro total de inversión es de 20,000. Entonces eso no sería posible. En este caso, nuestro valor del préstamo debe ser inferior al valor total de la inversión. Y si tenemos, a modo de ejemplo, una tasa de interés del 15%, un tiempo de crédito que viene a ser a 5 años plazo, solamente a modo de ejemplo, y el valor del préstamo que debe ser inferior al total de la inversión, que en este caso sería inferior a los $20,779, que a modo de ejemplo podríamos colocarle un préstamo de $10,000. Y correcto, ahí tenemos el cálculo de lo que es. Luego que se han introducido todos los datos, tenemos un valor actual neto muy alto, igualmente una tasa interna de retorno igual muy alta que sobrepasa el 1000%, y considerando que tenemos un proyecto factible con rentabilidad sobreestimada. Ahora, ¿qué pasaría si incrementamos nuestro capital de trabajo? Capital de trabajo lo podemos colocar a 3 meses o a 6 meses. Y vemos que efectivamente se reduce. Miren, hemos pasado del 1000% de tasa interna de retorno al 59%.
pero considerando que el capital de trabajo viene a ser de un mes y lo pasamos a 6 meses, que en este caso es del 59.1% la tasa interna de retorno. Sin embargo, viene a ser un poco más alta. ¿Y qué sucede si nosotros realizamos una repartición de ganancias? Vamos a colocarle una repartición de utilidades para los inversionistas de 25% y ahí ya. Tenemos un proyecto factible con rentabilidad aceptable del 41%, en el cual el proyecto es factible, primero porque tenemos un VAN positivo, un valor neto positivo, y también porque la tasa interna de retorno del 41% es superior a la tasa de descuento, que es del 6.7%. Recuerda que esta plantilla completa la puedes encontrar en Hotmart, haciendo clic en el link que te dejo en los comentarios. No olvides darle un like, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!